La comunión, ¿vale? Que eso es un tema que a día de hoy todavía está un poquillo cierta, ¿cómo se dice? Ay, tengo que traer algo para limpiar aquí. Algo, ¿cómo se llama? Cierta como duda o ambivalencia, ¿no? Bueno, primero vamos a lo que la Iglesia dice. Hay que arrancar de ahí. Entonces, ¿qué dice la Iglesia, no? Por ejemplo, en el Magisterio. Y el Magisterio, pues en ese tema son cosas litúrgicas. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos lo que se llama la Instrucción General del Misal Romano, por ejemplo. Luego tenemos también algunos documentos, por ejemplo, yo qué sé, papales sobre la Eucaristía, hay varios, ¿no? Documentos papales. También tenemos de lo que se llamaba la Congregación para los Sacramentos, ahora Dicasterio. Antes teníamos Sagradas Congregaciones, luego quedaron en congregaciones y ahora quedan en dicasterios. Cada vez vamos un poquito más desafiando la cosa. Bueno, entonces, por ejemplo, ahí en el tema de la comunión, como es un sacramento, ahí está el dicasterio para los sacramentos. Sí, claro, el dicasterio para la Sagrada Liturgia y los sacramentos. Bueno, algo así. Bueno, entonces, esto es como lo actual, ¿no? Lo que podemos ir ahora. Ahora también tenemos con el magisterio lo que llama la tradición. La tradición, o sea, ¿qué han dicho concilios, qué han dicho papas, qué han dicho los padres de la Iglesia? No. Bueno, entonces tenemos que en la tradición ciertamente se habla de una comunión en la mano, por ejemplo, lo que San Policarpo de Hermida, no me acuerdo ahorita quién, o San Cipriano de Alejandría, hay unos textos donde hablan de que cuando se vaya a comulgar, el cristiano ponga sus manos como tronos para recibir al Rey del Cielo. Eso es un dato. Entonces, digamos, podemos decir que en los primeros siglos se daba la comunión, o se tomaba la comunión en la mano. Los primeros siglos. ¿Cuántos siglos? Pues más o menos hasta el siglo III o siglo IV. Era una práctica común. Una práctica común que fue desapareciendo poco a poco. Ahora bien, esos textos, cuando hablan de la comunión en la mano, lo que se sabe por arqueología litúrgica es que los fieles no comulgaban directamente en la mano propiamente, sino que cada fiel llevaba un lino, un paño de lino, y lo ponía sobre las manos y comulgaba no tomando, sino recibiendo, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí pues ponían las manos como a día de hoy todavía, a día de hoy se reconoce. Entonces en las manos por encima iba el lino, que era un paño de lino, que de ahí quedó luego el nombre para las cosas de la misa. El purificador, el manutercio, le llaman los linos, que están allí en aquel cajoncito, los linos. ¿Vale? Usaban eso y se reservaba solo para la comunión. Solo para la comunión. Bueno, siglo III y IV. Esa era como la praxis común en la Iglesia. Con las disputas, las disputas teológicas de los primeros siglos, sobre todo las disputas cristológicas, Concilio de Calcedonia, Concilio de Nicea, los primeros 7 concilios, que son magníficos, pues eso es mejor que Juego de Tronos. La historia, los 7 primeros concilios es una historia, vamos, que el Juego de Tronos se queda chiquito. Las peleas teológicas, por ejemplo, aquí hago un inciso, ¿no? Por ejemplo, a ver, si me acuerdo, Nicoeca, Ni, vale. Esto es lo que para aprendernos el examen de... Entonces, este es Nicea. Nicea, Constantinopla, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, el segundo de Constantinopla, el tercero de Constantinopla y el segundo de Nicea. Bueno, entonces pasa una cosa simpática, ahorita que estamos ya como más de 50 años del Concilio Vaticano II. En Nicea se afirmó la divinidad de Cristo de forma solemne en toda la Iglesia, porque había un señor que se llamaba Arrio, presbítero
Y los curas siempre dan unos problemas, ¿eh? Este era presbítero de Constantinopla. Y Constantinopla ya sabéis que siempre ha tenido un problema con Roma, porque claro, como era la capital del imperio, de lo que quedaba el imperio romano. El imperio romano se dividió en el siglo II, III, se dividió con los cónsules, en la parte oriental y la parte occidental, ¿no? Aquí ya estaba Constantino cuando esto, ¿no? Y, claro, el obispo de Constantinopla decía, yo porque tengo que ser menos que el obispo de Roma. Si Roma es la capital del imperio occidental, o la parte occidental del imperio, yo que soy el obispo de la parte oriental, porque tengo que ser menos que el Papa. La división con Oriente y Occidente fue una cosa de poder, luego se justificó teológicamente. Pero lo principal fue una cosa de poder. Bueno, entonces Arrio decía, Jesucristo no puede ser Dios, porque Dios, bueno, a ver, Dios no puede nacer, Dios es eterno, no puede nacer en el tiempo, Dios no puede sufrir, Jesucristo sufrió. Jesucristo podremos decir que es Dios, pero a modo de semejanza, a modo pues de halago, de alabanza, pero no es Dios sustancialmente. Y así es más fácil entender el misterio trinitario. ¿Por qué? Porque Arrio tenía una que llama la filosofía platónica. Y sobre todo, después de Platón, hubo uno que se llamaba el Uno, Plotino. Este se pasó de rosca, bueno, una mente inteligente, pero pensó tanto que se fue saliendo de la esfera. No, Plotino. Entonces, con Platón, y pues, sobre todo, partiendo de la filosofía platónica, donde la realidad no es lo que vemos, sino lo que está en el topos uranos, en ese mundo de las ideas, que esas son las realidades. Me seco mi tecito. Ay, qué rico, ojos. Entonces, las cosas de este mundo son meros espejismos o apariencia. Lo verdadero está allá. Bueno, entonces con Platón y Plotino hay lo que se llama la escala del ser, ¿no? Tiene que haber o sea, los seres vamos por grados, ¿no? De más a menos. Entonces, hay un principio, un primer principio de todo, y luego el ser. Cuando digo ser, estoy hablando de metafísica, o sea, ¿qué hace que algo sea? ¿Qué es? Es una magufada, pero es una cosa muy importante. Sobre todo luego podemos hablar luego del aborto, de la ideología de género, es la crisis del ser, de la filosofía del ser. Entonces, lo que es tiene algo que lo hace ser, eso se llama el ser, el ente, ¿no? Bueno, entonces hay un primer principio, eso algo que es el principio de todo, y entonces Plotino dijo, llamaba el Uno. El Uno, por allá, una cosa, un ser del que viene todo, pero allá, en su rancho. Y de él van emanando los demás seres. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, aquí puede haber una especie de dios, algunos dioses, los dioses del panteón, Zeus, Cronos, ¿cómo se llama? Gea, bueno, panteón griego, por ejemplo, ¿no? Luego pueden haber aquí unos demiurgos, que son como demiurgos, en griego viene a ser como alfareros, artífices, ¿no? Entonces son los que luego crean la materia. Pero claro, ya va habiendo una especie de degradación. Entonces, ya esto es la perfección completa. Esto es menos perfecto, muy perfecto, pero este ya es menos perfecto que el anterior. Estos crean el universo visible, la Tierra, las montañas, el Sol, la Luna, las estrellas, pero ya estas cosas físicas, como son menos perfectas que este de aquí. El ser humano, también el ser humano, los animales. No lo voy a pintar porque no me da el arte. Animales, luego están las cosas inertes. Y luego por aquí está las que son cosas malas, ¿no? Entonces todo es una degradación del ser, según esta filosofía, llevada al extremo por Plotino y los pitagóricos también, por ejemplo, ¿no? Donde el 1, claro, aquí por ejemplo los pitagóricos son los números, entonces la perfección son los números 1, 3 y los números primos y más cosas por ahí de que ellos se inventaron. Bueno, entonces claro, Arrio tenía esta
esta maqueta en su cabeza. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, muchos hermanos separados, por no decir herejes, pentecostales, luteranos, todos esos, dicen la tesis de que con el concilio de Nicea, el cristianismo se hizo esclavo, slave, en inglés, se hizo esclavo de la filosofía griega. Dicen ellos, por eso no aceptan términos de persona, trinidad, algunos, la sustanciación, circuncisión, la trinidad, no, porque eso fue someterse al cristianismo puro, primigenio, que estaba purísimo, se pervirtió con la filosofía griega, según dicen ellos. Todo lo contrario, quien estaba intentando reducir a la filosofía griega el cristianismo fue Arrio. Porque él quería meter el misterio de Dios en las categorías de la filosofía, sobre todo platónica. Que aparte no solamente estaba la filosofía también de Aristóteles, por ejemplo. A eso se le llama, por Sócrates, se le llama a esto la filosofía, sí, platónica o socrática, intelectualista. Intelectualismo, porque las ideas son el principio del ser. Y Aristóteles, voy a rayar por aquí por encima. Aristóteles, la teoría se llama el realismo. ¿Por qué? Porque las cosas son algo. O sea, mi cuerpo no es la idea de un cuerpo que está por allá, o la idea del libro, la idea, bueno, esta pizarra es blanca. Entonces la blancura de esta cosa no está aquí en esta cosa, según estos, sino esa blancura está allá, en la blancura ideal. Bueno, tiene su... A ver, luego pues, esto también, o sea, no está todo descaminado, porque luego, si hablamos luego, por ejemplo, algún día podemos hablar del misterio de Dios, de suyo, las cosas son porque están en la mente de Dios, pero no como ideas, ojo, sino que porque Dios por así decirlo, las pensó. Decimos las pensó, pero no como una cosa de un proceso lógico, no, sino en su intelecto divino. Por eso luego las cosas pueden existir. Bueno, no me estoy distrayendo. Entonces, al final esta tesis es todo lo contrario. Pero estábamos hablando de Nicea. Entonces Nicea afirma que Jesucristo realmente es Dios. Pero claro, aquí unos partidarios, no tengo con qué robar, voy por un trago, un momentito. Esto. Los pañitos de Albina nos sirven mucho. Entonces voy a borrar por aquí, antes de volver al tema de la comunión. Porque es importante este tema, verlo. Entonces Nicea, Jesucristo es Dios. Nicea proclama la divinidad de Jesucristo. Vale, Jesucristo es Dios. No solamente hombre, sino es Dios. Aquí había un santo, San Cirilo. San Cirilo de Alejandría. Que Alejandría era cuna de esta filosofía. Entonces, Cirilo fue uno de los grandes defensores de la deidad de Cristo. ¿Qué pasa? Que luego los discípulos de San Cirilo enfatizaron tanto el aspecto de la divinidad de Jesucristo que se quedaron con lo divino y lo de Jesucristo se fue al garete. Pero Jesucristo solo es Dios. Solo es Dios. Porque ¿cómo puede ser que un ser en la escala de ser menos perfecto? Entonces cuando Jesucristo es concebido en el seno de la Virgen María, lo más perfecto absorbe lo menos perfecto. ¿Cómo se dice? El que puede lo más, eso lo dicen en derecho, ¿no? Pero cuando el que puede lo más, bueno, entonces esta humanidad queda anulada y solo queda Dios. Y se escudaban en el concilio de Nicea, con textos y citas y con San Cirilo. Hágame esto el favor. Entonces tuvo que llegar Nico con Constantinopla II, Nico, Calcedonia, no Efeso.
Creo que me estoy confundiendo, perdón. Dije esto, pero era en Éfeso, perdón. Yo soy malo para las fechas, perdón, esta es otra cosa. Bueno, era Éfeso. Éfeso, la Biblia de Jesucristo, San Ciro de Alejandría, perdón. Siglo 431 más o menos. Bueno, entonces, ahora sí, ya por eso no me cuadraba a mí el tema. Entonces tuvo que llegar Calcedonia para volver a poner un poquito el fiel de la balanza, centrarlo en la verdad. En la verdad revelada, ¿no? En la fe revelada. Entonces, desde la escritura, desde los textos de los apóstoles en sus cartas, San Pablo, San Pedro, ¿qué datos se veían? Bueno, el Mesías era hombre, el Hijo del Hombre, pero también Dios, semejante a Dios, pero no es el Padre. Uno con el Padre, pero no son la misma persona, ¿no? Entonces ahí ya, aquí por ejemplo en Calcedonia ya se reafirma, o mejor dicho, se esclarece que Jesucristo sí es Dios, pero también es hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Esto es lo que decimos, que un día podemos estudiar el credo largo, el credo niceno y todas las disputas que hubo, y es muy bonito porque no ve la luz, todo lo que ha tenido que pasar para que lleguemos a estas definiciones claras de la fe. ¿Por qué? Porque hay cosas, la Biblia, como piensan los evangélicos y los protestantes, si no está en la Biblia textualmente, no existe. Lo que llama el principio, eso es la escritura. Entonces, como en la Biblia no dice Jesucristo es Dios y hombre, pero claro, las ideas están ahí, están inmersas las ideas, ¿no? El Hijo del Hombre, por ejemplo, adoren los ángeles de Dios, por ejemplo, el Apocalipsis. Entonces, todos esos datos, los concilios, sobre todo antes que los concilios, los padres de la iglesia, los teólogos, los van reflexionando en la fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe no es una fe irracional. Y a veces la gente piensa, la gente que no sabe pensar tiene que tener fe. No, la fe es una forma de entender, o sea, es un entender no desde nuestras categorías, sino desde Dios. Bueno, con esto que estoy diciendo, algunas afirmaciones de algún concilio se pueden extrapolar, o sea, se pueden exagerar. Aquí tenemos el caso de los cirilianos, una controversia muy fuerte. Ellos decían, pero por este concilio, en Calcedonia, por ejemplo, los cirilianos no lo aceptaron. Dijeron herejía, esto es herejía, eso no se cuánta, no sé qué. Por ejemplo, y aquí, por ejemplo, en esta situación, en este punto de la historia, se divide la iglesia copta. Los coptos, que no solo aceptan la divinidad de Jesucristo. Enfatizan mucho eso, la divinidad de Jesucristo. Bueno, ¿por qué quiero decir eso? Porque vamos a ver eso entonces. Estamos hablando de la comunión, ¿verdad? Y al venir a decir, padre, está usted dando muchas vueltas, no llega a ninguna parte. No llegará, ya no querrá. Sí. O sea, con esto solo quiero decir que la fe católica, porque ahorita tenemos un problema, que la gente se queda con un concilio. Vaticano II. Y dicen, el concilio. Espera, que han habido 27 concilios. ¿De cuál de estos me estás hablando? Porque los concilios no es que llega un concilio, como si un cambio de constitución. Por ejemplo, en Colombia tenemos dos constituciones, la 800 no sé qué y la 91. Entonces, la 91 es la que rige, la otra ya no rige. Los concilios no son eso, que muchos lo están aplicando así. Bueno, entonces, muchos dicen que el Vaticano II, sí, un concilio muy pastoral, entonces desde ahí, con la excusa de lo que se llama volver a las fuentes, entonces, bueno, como antes, como lo daban en la mano, como vemos en la mano. Bueno, estaba diciendo lo que estaba diciendo la tradición. Es muy importante, la tradición es la regla por donde tiene que caminar el magisterio. El Papa y el Obispo, no porque sean el Papa y el Obispo lo que digan, hay que decir amén. Eso es un tema, porque ahorita, por ejemplo, también con el Vaticano II, el magisterio, los papas y los obispos, hay una que llama el magisterio ordinario. Y según los textos, hay que prestar el humilde asentimiento de la voluntad. Pero que esto es una categoría aquí, dentro de esto,
hay un condicionante, que es que este magisterio ordinario es magisterio auténtico, es decir, de una persona que tiene potestad, pero cuando está unido a la tradición. El otro día, el Papa León dijo, no sé qué, el Papa Francisco que del cielo nos ve y nos bendice. Espérate. La tradición y el magisterio siempre ha afirmado que no podemos decir que alguien está en el cielo o en el infierno sin especial revelación de Dios reconocida o autorizada. Yo puedo pensar que una persona fue muy buena y puede que esté en el cielo, pero la Iglesia siempre nos ha pedido orar por los difuntos, salvo que cuando se canonicen a través de los milagros, que luego es una cosa que luego se han saltado. El requisito de los milagros es muy importante, porque es una forma de decirle, Señor, si esta persona está en el cielo, interviene tú. Se cura un ciego, el cojo de Calanga se le vuelve a cambiar la pierna, una persona que tiene una enfermedad incurable se cura. Bueno, hay una intervención que suspende la ley natural, es una intervención de Dios en nombre del santo, o para que el santo sea reconocido. Esto de las canonizaciones así, pensamos que está en el cielo, canonicémoslo. Cuidado, tiene sus problemas teológicos. Bueno, entonces, claro, aquí también estaban con el tema de la comunión, ¿no? La comunión en la mano. Entonces, como antes comulgaban, pero ¿qué pasa? Durante toda la tradición, después de ese tiempo, ahí volvemos al camino, Albina, de ese tiempo donde era práctica común la comunión en la mano, a través de los concilios, de sucesos, se fue cayendo en la cuenta de la santidad de la Eucaristía. Ya los padres de la Iglesia afirmaban, por ejemplo, anteayer había un texto muy bonito de un padre de la Iglesia en el oficio de todos los sacerdotes, donde siglo V, VI, es el cuerpo de Cristo, lo que comulgamos en la sangre del Señor, o sea, ¿no? Afirmando la fe sobre la Eucaristía. Bueno, entonces se fue pasando desde el magisterio, los obispos, de la comunión en la mano a la comunión en la boca. En la boca. Y por eso luego hay, por ejemplo, hay sínodos donde dice solamente el sacerdote es el que manipula la comunión. Luego hay sínodos también, por ejemplo, donde el que ose tocar la Eucaristía queda en anatema, excomulgado, las censuras eclesiásticas, bueno, todo eso, ¿no? Porque también habían abusos, ¿no? Entonces, no, es que en los primeros siglos, en el tiempo de los mártires, siglo I y siglo II, los confesores, los cristianos llevaban, cuando terminaba la misa, ite misa es, id sois enviados, llevaban la comunión a los que estaban en las cárceles de forma secreta. Claro, entonces, ¿por qué los laicos no pueden también dar la comunión? Si los hacían los mártires. Espera, que las circunstancias son diferentes, espérate. Las circunstancias son diferentes. Esto que estamos diciendo, esta de volver a las fuentes, si no estoy mal, fue Pío XII. Pío XII lo condenó, se llamaba el ay, señor. Arqueologismo. Llegaba alguien y decía, yo encontré estas cosas y según yo hacían eso antiguamente. Hay que hacer eso. Me vuelvo la comunión en la mano. Es que la gente comulgaba, hay textos, pero también hay datos que lo del lino, lo del lienzo que ponían, que no comulgaban así como actualmente que se comulga como, que no hacían así. Y el pañito lo guardaban y si había partículas lo lavaban con delicadeza, lo ponían en una plantita. Esa agua se limpiaba, no se tiraba por el agua. No, lo dejo que eso, bueno, sí. Pues estoy hablando de lo que hacían en ese tiempo. Y por ejemplo, de ahí queda esa práctica de, por ejemplo, si vais aquí al lado, que hay un sacrario, aquí hay como unas fuentecitas atrás de la sacristía, hay dos niveles. Primero se ponían arriba y se dejaban en remojo. Se quitaba el taponcito y se iba el agua. Y en el segundo se volvía a jugar
Entonces, y ya al tercer lavabo era cuando se podía lavar con jabón normal o con lo que hubiera la ceniza, la lejía, no sé qué, y luego esa agua pues ya era agua común, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque si había alguna partícula consagrada, no fuera por ahí con las aguas negras, para que seamos más específicos, ¿no? Bueno entonces Pío XII lo condenó esto. El arqueologismo, bueno, como antes hacían así, hay que volverlo a hacer. Eso es un criterio que es cerrado, ¿no? Como antes lo hacían, tenemos que hacerlo ahora. No, ¿por qué lo hacían antes así? Bueno, estaba la iglesia comenzando y vemos que eso, por ejemplo, las diaconisas. Bueno, otro tema. Las diaconisas, esto, volver a la fuente. Bueno, es que San Pablo dice que la diaconisa no sé cuántas. Y en algunos libros sacramentales antiguos hay alguna cosa de las diaconisas. ¿Vale? ¿Qué significaba diaconisas en ese tiempo? Eran las mujeres, por ejemplo, hablando de esto, que claro, como se abordaban adultos por inmersión, también por pudor y respeto a la mujer, la mujer con una túnica blanca, y usted sabe, blanco mojado, ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces, para que el obispo no estuviera ahí, o el presbítero, las diaconisas, claro, el presbítero estaba en una parte, diciendo este bautizo, pero las mujeres en las que sumergían a la otra mujer, las diaconisas. O iban a visitar, por ejemplo, a las viudas, para que no fuera el sacerdote o el episcopo y no fuera a un lugar con una mujer sola. Iban a hacer la visita a los enfermos, por ejemplo. En algunos lugares, en algunos ritos, durante la unción a una mujer, la unción de los enfermos, como es una unción tradicionalmente, la versión católica actual está reducida. Se ungía muchas partes del cuerpo. La cabeza, los ojos, los labios, la nariz, los ojos, los oídos, las manos y los pies. Entonces, también por delicadeza, quien estaba sacerdote, pero ungía a una mujer en algunos ritos orientales. Pero era una circunstancia de ese momento. Y en la iglesia, la tradición, el magisterio, los santos que van estudiando la fe, bueno, van como, bueno, estamos haciendo esto, pero podemos hacer mejor esto por la dignidad del sacramento. La confesión, por ejemplo, antes la confesión era pública. Te parabas al frente de la iglesia, tenías que decir, y solamente en Pascua, si había aborto, si había adulterio, si había asesinato, no podías entrar al templo, tenía que quedar afuera. Y tienes que decirlo de forma pública. El obispo salía, te daba la absolución y tenías un año penitencial. Durante ese año, desde la cuaresma de este año a la Pascua del siguiente año, te quedas afuera en la misa hasta lo que podríamos llamar la homilía, hasta ahí, porque como no estás en plena comunión, porque has hecho algo malo, y eres un miembro de Cristo que está en sanación, hasta que no estés del todo sano, y lo va a decir el obispo, no puedes entrar al misterio durante la consagración, por ejemplo, ¿no? Que llamaban misa de catecúmenos, misa de los bautizados, misa de los fieles. Bueno, aquí vamos a tener muchos concilios, que podría citarlos, pero ahorita no los tengo aquí en la mente, concilios, sínodos, van hablando de la comunión en la boca, la comunión en la boca, no se reciba en la mano, no lo manipula, incluso los vasos sagrados, cálices, patenas, no se podían antes tocar. No se podían tocar, tenía que prepararlos, lo que llamaba el acólito, que era una orden menor, el acólito instituido, o el lector, o el presbítero, o el diácono, preparar los vasos sagrados. No se podía simplemente, oiga, póngame 4 hostias y voy y vengo, no. La custodia, todo eso estaba, incluso había censuras eclesiásticas. Si una mujer toca no sé qué, queda no sé qué. Entonces, claro, hay esas cosas puede haber alguna exageración, pero claro, ¿qué se estaba enfatizando? La santidad del sacramento, ¿no? Bueno, entonces esto, digamos que desde el siglo IV, más o menos, un poquito puede ser antes o después, no sé exactamente, no me recuerdo exactamente, hasta el siglo XX fue la práctica común, la comunión en la boca. Yo puse boca con V. ¿Puede ser de latín? No, la boca normal es. ¿Por qué la puse con V? Me quedó el error registrado. Entonces, hasta el siglo XX fue la práctica común.
¿Mm? No solamente en Occidente, sino en Oriente y Occidente. O sea, si vamos, por ejemplo, a los ritos orientales, el rito melquita, siro malabar, ellos dan la comunión con la cucharita. No reciben nada en la mano. ¿Por qué? Porque estamos hablando del cuerpo y la sangre de Cristo. Aquí con el Vaticano II y esto de volver a las fuentes o el arqueologismo, no estoy diciendo que el Vaticano II, sino como lo que pasó en Éfeso y Calcedonia. Muchos con lo del concilio, que es que el concilio, no sé qué, o llamado el espíritu del concilio. Que incluso algunos obispos lo usan en su lenguaje. No, entonces es como decir, bueno, hay una letra, pero en la letra hay un espíritu oculto que va más allá de la letra. Es muy peligroso, porque entonces, ¿para qué tenemos los textos del concilio? Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa? Solo hay, aquí estamos hablando que en el rito romano y en los ritos orientales, esto es práctica común hasta el siglo XX. Los ritos orientales siempre lo han tenido, hasta el siglo XXI, hasta actualmente. ¿Qué pasa? Aquí hubo una ruptura por aquí en la iglesia, en el rito romano, en la iglesia occidental, con el siglo XV, XVI, Lutero. Entonces, ¿quiénes son los primeros que durante la modernidad, por así decirlo, la modernidad, la época moderna, instauraron la comunión en la mano? Los luteranos, los calvinistas y los anglicanos. Aquí. Y la Iglesia Católica siguió esa tradición. ¿Qué pasó con la reforma litúrgica surgida del Vaticano II? Aquí tenemos lo que se llamaba la reforma litúrgica del Vaticano II. Durante esa reforma litúrgica que supuestamente era aplicar lo que los padres conciliares habían pedido en la liturgia, aplicarlo ya de forma práctica. Y de ahí surgió lo que se llamaba el Novus Ordo Missae, las diferentes cosas litúrgicas. Bueno, según esto, y sobre todo desde Alemania, yo creía más o menos 1970, por ahí, después del Concilio Vaticano II, muchos obispos alemanes y holandeses, recordemos que esta es la parte de Europa más cercana territorialmente, históricamente, a la Reforma Luterana, pidieron al Papa Pablo VI, le pidieron un indulto, es decir, un permiso, un indulto, pero un permiso, porque decían, es que aquí, en esta zona de Alemania, de Holanda, Países Bajos, como tenemos tanto feeling o tanto tiempo conviviendo con los luteranos que lo hacen, la comunión en la mano, pues que ya están acostumbrados estos fieles, ¿nos deja seguir haciéndolo? Claro, porque en aquel tiempo ya seguía prohibido, era prohibido, de forma no tácita, de forma explícita estaba prohibida la comunión en la mano. Entonces ellos van a pedir el permiso por cuestiones pastorales, que es lo que se dice hoy, para hacer cualquier cosa que quieras hacer hoy, rara, razones pastorales, ya con eso lo calzas. Entonces, le pidieron a Pablo VI ese indulto. El Papa, como tiene su carácter, que era un carácter conciliador, no milongas, no problemas, no sé qué. Dijo, bueno, vale, si usted me dice que eso está así, bueno, hágase así. Y también le dijeron, bueno, donde ya esté la costumbre, usted lo permite, sí, yo lo permito, donde esté la costumbre. Claro, ¿para qué? El Papa intentando, claro, como estaba prohibido, para que los fieles no faltaran a ese mandato, diga, bueno, como ya todo el mundo aquí está haciendo lo que da la gana, pues mire, para que no pequen, que esté permitido, para que no falte.
Para mí es un criterio un poco... Él lo entendería así, bueno, sí, para que no, la gente no falte, no sé qué, bueno, lo que pasa ahorita en las fiestas de precepto aquí en España. Cada año los obispos, la mayoría, saca una carta diciendo, bueno, los días de precepto de este año, fiesta tal, fiesta tal, fiesta tal, con las facultades que tengo concedidas con la sede apostólica, dispenso a los fieles del territorio del cumplimiento de ese precepto. Como la mayoría no va a la misa, claro, si los que no van a precepto pecan mortalmente, pues mire, para que no pequen mortalmente, pues que no vayan. O sea, quedan dispensados. Si quieren ir, van, pero ya no es obligatorio. A mí ese estilo a mí no me parece adecuado, porque de tanto relajar la ley, deja de estar en vigor la ley, ¿verdad, señora abogada? Es así. O como le decía un obispo, una santa colombiana, que le pedía, ay, señora, que podemos dispensar a las monjas de tal obligación, porque es que, claro, están en las misiones, entonces, ¿cómo hace? Claro, el obispo muy sabio dijo, una ley siempre dispensada deja de existir. Entonces, o quitas esa ley, porque es inconveniente, o que cumplan la ley. No puede ser, la ley existe, no, la ley está, y creemos que Jesucristo está en la Eucaristía, creemos que Jesucristo está en la Eucaristía, ¿no? Y que es el cuerpo de sangre de Cristo y que está en cada partícula, y creemos eso. Ahora, para que la gente no ofenda a Dios, pues dejemos que comulgue como quiera. Bueno, eso a mí es lo que me... Entonces, claro, entonces Pablo VI dijo, bueno, entonces doy permiso donde ya esté la costumbre. Perdón por la letra de médico. Luego intentaré hacer un pie de diapositivas alguna vez, pero bueno. Bueno, ¿qué pasa? Que de aquí se pegaron, todo el mundo se pegó. Todo el mundo se pegó. ¿No? ¿Por qué? Porque con este rescripto, voy borrando por aquí, a seguir. Ese rescripto, que se puede consultar, indulto de Pablo VI. Ese indulto tiene unas condiciones muy específicas. Primera condición, que sea donde ya está la costumbre. Donde no. Donde no. Segunda condición, una de las, no me acuerdo todas, que se solicite. No simplemente aquí se nos ocurrió y lo hacemos. Que se solicite expresamente. Segundo, otra condición, que no haya peligro de sacrilegio o irreverencia. Esta es la primera y fundamental condición, donde ya estuviera la costumbre. Claro, los obispos de esa zona Alemania, ojo que, recordemos que en Holanda, el episcopado holandés, en esa época publicó lo que se llamaba el catecismo holandés, que era una sarta de herejías que la Santa Sede tuvo que intervenir. Entonces, miremos quién lo está promoviendo. Un episcopado filo, por no decir propiamente luterano, filo-luterano. O cato-protestante, en otros términos. Medio católico, pero muy protestante. Claro, la primera condición es esta, donde ya esté. ¿Qué pasó? Que entonces muchas conferencias episcopales del mundo, por ejemplo, la mexicana, de México, la de Argentina. No es el caso de España, tengo que consultarlo, porque creo que el caso de España no sé si se pidió. Estas, las que tengo constancia, pidieron a Roma, solicitaron ese indulto. Nos hemos enterado que los alemanes tienen ese indulto. Nosotros también lo queremos. ¿Qué pasa? Cuando tú pides un indulto, porque esto tiene que ser, esto es hecho canónico, esto es una cosa muy, no es simplemente que va a pedir permiso como mamá, ¿me dejas ir a tomar? No, esto es una cosa legal. Tiene que cumplirse las condiciones del indulto. Si no, si ese indulto se pide y se concede, ¿cómo se dice eso en derecho?
O sea, yo, pues, por ejemplo, pongo un ejemplo. Hay aquí en la alcaldía del pueblo, hay una, ¿cómo se llama eso? Cuando se una convocatoria para algún contrato, que se llama una licitación. Y para la licitación salen las condiciones, bueno, que sé, para una licitación, yo que sé, para podar los árboles de San Roque. Se hace una licitación para convocar, es una convocatoria abierta para que empresas ofrezcan sus servicios. Claro, cuando se convoca esa licitación, el otro nombre aquí en España, no me acuerdo cómo se llama. Hay unas condiciones, tiene que ser empresas que tengan tantos años de experiencia, que tengan tal número. Unas bases. Unas bases legales. Bases legales, o un concurso, por ejemplo, un bingo, una lotería. Hay unas bases legales. Si yo me llevo esa licitación, ese contrato público, si yo me llevo ese premio, faltando a las condiciones legales, ¿cómo se llama el derecho? Ilícito y nulo. Es lícito y nulo, a nivel de derecho. Es ilícito, ¿por qué? Porque no estoy cumpliendo la ley y por tanto, como no cumplo las condiciones, de facto es nulo. Por ejemplo, aquí en Argentina hubo un obispo que escribió un libro muy bonito ese libro. Él, claro, sus hermanos del episcopado dijeron, hemos pedido un indulto a la Santa Sede, entonces aquí tenemos que aplicarlo. Claro, el hombre, como era un hombre claro, cuando los obispos eran estudiados, y se premiaba el delito, no era la lambonería. Claro, habían obispos de talante. Hoy en día, pues, Señor Santo, danos santos obispos. Los que están, que sean santos y santos. Este argentino dijo, estudió el caso y dijo, yo no lo aplicaré en mi diócesis, porque esto es ilícito y nulo. Y luego va en contra, esa línea que vimos acá, va en contra de la praxis tradicional de la Iglesia reconocida y no solamente aprobada, sino autorizada. En México, ¿qué pasó? En México pasó lo siguiente, llega la mayoría grupal y las parroquias, hemos recibido del Papa una gracia muy especial que nos permite comulgar en la mano. Espera. Es que esto es es una forma de decir, esto viene de Pablo VI. Mentirosillos. Hay un documental incluso donde habla que Pablo VI intentó parar esto, pero le ganó la marea. Realmente Pablo VI tuvo, después de que publicó la Humanae Vitae, que era la encíclica sobre la santidad del matrimonio, de la vida y de la paternidad responsable, el mundo católico, sobre todo en Estados Unidos, en Centro Europa, se fue en contra de él. Bueno, y en Sudamérica, la tenía liberación. Incluso hubieron protestas formales de que tenía que renunciar, no sé qué, teólogas que no sé qué, no sabe usted lo que habla. Le había pedido al Papa eso y pensaba que el Papa le decía, podemos un aborto, podemos preservativos, podemos... Como el Papa no hizo caso, ya Pablo VI de día, muchos historiadores dicen que empezó una fuerte depresión, porque solo escribió la cívica y nunca más escribió la cívica. Por eso le hicieron la vida imposible, cuadritos le decían. Un amigo de él, Yanguito, creo que sí, Yanguito, no, luego lo pongo ahí en el asterisco la corrección. Muy amigo del francés, hizo que era un católico, ese señor era católico progresista un poco. El Papa le dijo, eran amigos íntimos, ¿no? ¿Usted por qué no pone remedio en esto? El Papa no siempre puede mandar cuando quisiera. Bueno, pero claro, desde México, y además esto viene de Pablo VI, y en Latinoamérica y en España se ve como eso, esto viene del Vaticano II. Si tú coges por ejemplo, la Constitución sobre la liturgia, que es la Sacrosanctum Concilium, lo Vaticano II, no dice nada de esto. Antes dice, no dice que se ponga la misa en verdad, que la mantengas en latín. Enséñase a los fieles a cantar el canto gregoriano, al menos las partes comunes. El confieso,
El Kyrie, Señor, ten piedad, el Padre nuestro, el Santo, el Cordero de Dios. No dice misa en español, no dice misa de cara al pueblo, no dice nada. Si usted lee eso, si usted no lo lee, que podemos leer incluso como tarea para la próxima. Yo por lo menos cuando le dije, lo que hay ahora no es lo que, no es lo que estaba pedido. Porque la Comisión Conchilo, que fue la que aplicó la reforma litúrgica, ahí estuvo un señor muy de triste memoria, Aníbal Bunini. Dicen algunos que parece que era masón. Y cuando se descubrió, el Papa lo mandó de nuncio a Irak. Iba para cardenal, no iba para cardenal. Él estaba en la secretaría, estaba en parte muy importante. Cuando Pablo VI le pidió, es muy importante, al cardenal Gañón, no me acuerdo si escribe así, no sé si es italiano, el cardenal Gañón, que investigara, porque ahora había salido en aquel momento, en Pablo VI, un periodista publicó una lista de cardenales adheridos a la logia, a la Piedra de Italia, la logia masónica de Italia, y otros hombres también de público en Italia, ¿no? Pero el Papa dijo, no me creo mucho, pero investiga esa lista. Pero según algunos, en esa lista estaba Bunini. Claro, esa lista no es pública, o sea, la investigación del cardenal Mayor todavía no es pública. Yo conozco, y he hablado con él, a un pupilo de cardenal Gañón. El señor ya está viejito, el parecito está muy viejito ya. Y el cardenal le contaba las cosas. Y él tiene el documento, pero hasta que yo me muera, no se público. Pero según dicen, ¿en qué parte? Por ejemplo, durante la Comisión Concilio hay constancias de que los observadores luteranos no simplemente eran observadores, no, indicaban. Claro, a día de hoy decir, el Papa Benedicto en sus últimos años reconocía que había que hacer una reforma de la reforma litúrgica, de ajustarla a lo que se pidió, a lo recto. Eso quedó en agua mojada. ¿Vale? Entonces aquí vemos que esos indultos son nulos. Ahora, ¿qué pasa? Luego hay una cosa que se llama una especie ya vemos que el indulto en sí mismo, o la aplicación de ese indulto, fuera de los países que en una primera instancia lo pidieron, que era, digamos, bueno, si el Papa lo concede, es legal ya, nos puede gustar o no gustar, pero fue legal. Entonces, como esa misa, eso va a misa. Ahora, donde se aplicó sin el debido proceso, como dijimos, es lícito y no. Luego, ¿qué pasó? Que, por ejemplo, en el año 2004, la Congregación Actual Dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, así se llama, en un documento muy importante, que usted lo puede leer, es un poco, no muy largo, pero sí, es un folletito, que se llama la instrucción. Ya vean el nombre que tiene, instrucción. Ya. Esto hay que aplicarse. Se llama la instrucción Redemptionis Sacramento. Sobre el adecuado culto de la Eucaristía. Dentro de muchas cosas muy concretas que dice, hablando de la comunión en la mano, de forma tácita, este dicasterio le da legalidad. De forma tácita, no dice comulgues en la mano. No, sino que no me acuerdo el numeral que dice a los sacerdotes, que no, eso es muy importante cuando se manda, no pueden prohibir a un fiel comulgar en la boca. No se lo prohíban, ¿por qué? Porque
Porque a raíz de lo que vimos de eso de Papa, Pablo VI, Vaticano dijo, no sé cuántas, estamos hablando ahorita, se empezó ya desde los 70 hasta, estamos hablando de 2000, ya han pasado 30 años del concilio. Y esta instrucción sigue vigente, no ha sido modificada. Los sacerdotes y también muchos obispos estaban obligando a comulgar en la mano. Y usted tiene que obedecer, levántese, ponga la mano. Yo no me acuerdo de que me dijeran eso. Bueno, adiós, gracias. Como aquí puede ser una cosa muy suave. Bueno, la iglesia nos pide, claro, recuérdese, que si los sacerdotes dijeron aquí en España, no, tengo que investigar bien la historia aquí, cómo pasa esa aplicación aquí en España. Yo tengo constancia de Colombia, México y Argentina. Los obispos lo pusieron como algo que venía de Roma. Además, no, usted lo pidió, y lo pidió mal, encima. Yo me acuerdo de por ejemplo, una vez, pasó una cosa en mi seminario. Los domingos teníamos tiempo libre para estudiar o ir a pasear por la finca del seminario. Había algunos que nos tocaba currar el domingo, de la cocina, que la vajilla, que poner la mesa y no sé cuántas. Entonces uno podía ir a pedir a algún compañero, oiga, échame una mano, porfa, estamos cortos, ¿no? Y me faltaba el simpático, no, es que a mí el rector me dijo que estudiara piano. No me haga mentiras. Usted fue y le dijo al rector, para el rector, yo puedo en el domingo estudiar piano. Sí, usted puede. No le mandó a estudiar piano, le dio permiso. Entonces no se escude en la ley que usted buscó, no haga ley el permiso que usted buscó. Eso es lo que pasa aquí. Papa, demos permiso. Bueno, tengo permiso. Mal conseguido. Le dijimos nulo, ilícito y nulo. Oiga, que el Papa manda, que de la iglesia nos manda, nos pide. Claro, ya con esta instrucción, es lo que digo, de forma tácita durante el texto, se condena que se prohíba a los fieles comulgar, pero se prohíbe que se obligue a los fieles a comulgar en la mano, pero no se dice que no se dé la mano. Pero de forma tácita, aquí, de forma tácita, se reconoce como una de las formas reconocidas la poner la mano. Ahora, con lo que hemos visto, esto ya va a la reflexión teológica. ¿Cuál es la forma ordinaria? Según la tradición y el magisterio de comulgar. ¿Cuál es la forma ordinaria? La comunión en la boca. ¿Cuál es la forma permitida? Ojo, no forma ordinaria, la forma permitida. La comunión en la mano. Cuando se habla de la comunión en la mano, los textos actuales y la institución de la romana, cuando se habla de esto, dice que se permite siempre y cuando, ojo, también tiene unas condiciones, siempre y cuando. Ya pasemos de lo que los sinvergüenzas hicieron, de que ahí nos metieron de gato por liebre, ¿no? Pero esta forma de comulgar permitida en la mano tiene unas condiciones. ¿Cuál? Que se haga como está indicado, es la mano izquierda sobre la derecha, haciendo una breve reverencia o signo de adoración a la cruz, al Santísimo, y comulgando directamente ante el ministro. De frente, aquí. No así me voy, me siento, me la pongo. O por el camino. Con las dos manos así. Perdón, esta. No así.
no así, no así, no así, no así, Uy, así. y queda detrás Esa es la forma permitida. empujando. Esa es la forma que hay que hacer. O sea, que quiero que me vean la mano. A mí me dice esta instrucción que yo no puedo a la gente dar la comunión en la boca a la fuerza. Ahora me dice que esta la puedo dar siempre y cuando no pase eso, que se coloque bien. O sea, según la forma reconocida. Segunda condición para recibirla así y darla sin sacerdotes. Aquí estamos hablando, aquí está hablando el dicastía de los sacerdotes. Esa es la forma reconocida. Otra condición es que no haya peligro, ya lo he dicho antes, no haya peligro de sacrilegio o irreverencia. Ya con que la mayoría de gente en una parroquia me quiera congregar así, yo tengo el derecho, como sacerdote, de negarla, porque es una forma permitida, no la forma ordinaria. ¿Qué pasa? Si yo hago esto aquí en la diócesis aquí, me pueden ver. Según el derecho, tengo el deber de velar por la santidad del sacramento. No pusieron las manos bien. No, que las pusieran bien. Pues alguna vez he dicho, pónganlas bien. Y el día que salió detrás de aquella mujer, yo no sé, justo. No, es que No sé cómo iba, yo no lo vi, No, pero la quería coger así. no, y también otro, la irreverencia. Que si se Hay peligro de sacrilegio y reverencia. Por ejemplo, el que se caiga una forma consagrada por descuido puede ser pecado venial. Ya malicia es pecado mortal, pero por descuido. Entonces hay personas que comulgan tan mal que a mí por lo menos ya me sucedió 4 veces. algunas las hemos visto. Sí. A mí eso me sucedió. Pero, ¿entendía qué? Luego cuando a veces me vienen así, de una vez voy a la boca. Así sin derecho. Pero esto fue un tiempo para acá. Porque antes no. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no decimos lo que hay que decir. Yo creo que la gente no sabe. La gente no sabe, entonces la gente va viendo que el otro la coge así, alguno la cogió así, otro la puso así, y si se la damos, pues claro, si no se la damos, aquí nos ponen verde, claro, entonces se entra una mala costumbre, pero bueno, entonces según esto, lo que hemos visto aquí, lo terminamos. Claro, aquí ya la iglesia, lastimosamente, la iglesia, yo tengo para acá la claridad, un poquito. Y sobre todo, por como digo, el derecho actual de la Iglesia hace lo siguiente. Afirmamos esta verdad, afirmamos esto y esto, pero por razones pastorales, pero allí donde no sé qué. Mira, entonces tú me citas, por ejemplo, el derecho canónico, dice no sé qué, esto es así. Pero, no obstante, pues ya metes ahí una laguna legal que en vez de laguna se vuelve un lodazal. Lo que tenemos es lastimosamente. Ahora, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué recomiendo